¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Estás viendo el vaso medio lleno o en cambio lo estás viendo medio vacío? Siempre en nuestra vida tenemos la tendencia de contemplar esas situaciones con ideas nefastas, pensamientos negativos, incómodos, desagradables, y es absolutamente inevitable. Y en definitiva, hay que empezar a hacer conciencia de esos pensamientos que estamos teniendo, negativos o nefastos, para poder hacer un cambio, pero resulta que no es tan fácil. No es tan sencillo como simplemente voy a pensar otra cosa y ya. Necesitamos y merecemos hacer un trabajo un poco más profundo para poder cambiar esos pensamientos y esas ideas nefastas que nos llegan de forma inevitable a nuestra mente. Así que hoy con Paula Lotero vamos a explorar un poquito más de este tema que nos pareció supremamente interesante porque es que es el día a día, o sea, es inevitable que eso nos pase a todos. Así que, bueno, empecemos un poco a introducirnos en el tema y lo primero es, ¿qué más podemos profundizar acerca de eso? ¿Por qué nosotros terminamos haciendo esto, Paula? Es que necesitamos entenderlo para poderlo cambiar. Claro, Claudia, como tú lo decías, es evidente que tenemos que contemplar situaciones angustiosas, tormentosas, que no nos generen sensaciones agradables. Y es importante porque eso nos va a llevar pues, a tomar acción, ¿cierto? ¿Dónde se radica el problema o dónde empezamos a vislumbrarlo de una manera distinta? Es cuando cada situación que nos va generando esa ira o ese miedo o ese temor o esa angustia y nos empieza a generar estrés. Y situación tras situación, lo mismo, las mismas emociones llegan a nosotros, ese estrés, y cuando nos empeñamos a querer solucionarlo, a querer cambiarlo, vamos a obtener el resultado contrario, porque nuestra atención va a estar allí en esa ira, en ese miedo, en ese temor, en ese estrés. Entonces, lo decías tú, cómo manejar esos pensamientos que llegan a nuestra mente, de esas situaciones que no son tan agradables, y cómo empezamos nosotros a cambiarlas para lograr que esas emociones sean distintas. Definitivamente hay que sentirlas, hay que, en algún momento de nuestra vida tienen que llegar, pero no quedarnos ahí, que es donde está de pronto la clave, y aprender a gestionarlas correctamente, que no hacen parte de nuestra realidad o de nuestra verdad absoluta, que simplemente son situaciones que nos están generando una u otra emoción y las gestiono y las transito adecuadamente y no quedarme en esa bola de estrés. Entonces, básicamente, pues a eso es lo que nos lleva como este tema que traemos el día de hoy. Sí, un tema bastante interesante porque además no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y si lo interpretamos desde el miedo, desde la ansiedad, desde la angustia, pues los resultados van a ser completamente diferentes. Y es importante entonces empezar a determinar cómo podemos gestionar todas esas emociones y esos pensamientos nefastos que llegan a nuestra mente cada que estamos enfrentados a un desafío o a un reto. Cuéntanos qué hacer. La mente definitivamente es poderosa, Claudia, y nosotros desde los pensamientos estamos creando, estamos construyendo nuestra realidad, ¿cierto? Y estamos manifestando, porque nuestros pensamientos que nos permiten esas emociones, y son las emociones las que nos permiten tomar acción cada día y tomar decisiones. Estamos expuestos a tomar decisiones todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí la clave es hacer conciencia. Es una palabra que utilizamos demasiado aquí en Sin Límites, porque definitivamente cuando nosotros hacemos consciente de cuáles son esos pensamientos que están llegando a nuestra mente, que nos generan esas emociones que posiblemente son permanentes en nosotros, ¿cierto? Hay pensamientos que nos crean esas emociones de ira, de rabia, de miedo, de estrés, pero que sabemos manejarlo, transitarlo. Entonces aquí lo importante es hacer conciencia de que estamos teniendo esos pensamientos que nos están generando esas emociones no tan agradables, y cómo empezamos nosotros a transformar de manera consciente esos pensamientos hacia pensamientos que nos generen otro tipo de emociones, ¿cierto? Y desde lo consciente lo vamos volviendo inconsciente, se va volviendo natural en nosotros, y vamos generando experiencias distintas a través de esas decisiones que tomamos basadas en esas nuevas emociones que estamos creando. Recuerden, creamos desde el pensamiento, porque son los que crean esas emociones que nos llevan a actuar. Entonces, súper clave hacer conciencia de los pensamientos. Sí, me parece importante aquí en este punto hacer énfasis en una cosa que tú decías ahorita y es
la vida siempre nos va a traer desafíos. O sea, no podemos pensar que la vida es plana y que vamos a estar tranquilos y felices eternamente, porque de eso no se Así no trata. es. Venimos a aprender de cada desafío y de cada reto, y para eso, poder hacer esos cambios de los cuales tú estás hablando, existen unos mecanismos mentales. Y entender el mecanismo mental que hace que se produzcan estos pensamientos es fundamental para poder hacer un clic, para poder hacer conciencia de cómo lo vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos mentales que existen para poder que entendan nuestros viajeros cómo los vamos a manejar? Bueno, antes de hablar un poco de esos mecanismos, quiero sugerirles que vayan a ese primer capítulo que nosotros presentamos a ustedes aquí en Sin Límites, Hackea tu mente. Creo que allí está. En este capítulo es súper clave y sé que va a ser mucho más específico, claro, y vamos a profundizar mucho más en esos mecanismos. Y era un poco lo que les hablaba hace un momento, hacer conciencia de esos pensamientos negativos, ¿cierto? Transitarlos, gestionarlos, interiorizarlos, entenderlos, porque a veces no entendemos porque ese pensamiento tan pesimista o ese pensamiento que no me aporta, que no me agrega, que no me abre posibilidades, y cómo yo empiezo a gestionarlo en mí, ¿cierto? A entenderlo, porque también puede ser de esas creencias, de esos modelos mentales, de esa información que yo ya tengo construida allí en mi mente, en mi inconsciente, que es el que me permite o el que trae a mi mente esos pensamientos. Entonces, esos mecanismos nos van a permitir, cuando yo entiendo esos pensamientos, puedo transitarlos y puedo gestionarlos muchísimo mejor, ¿cierto? Con el optimismo también, ese capítulo de la semana pasada, donde hablábamos de algunas herramientas de optimismo, pensar en que las cosas van a estar bien, en que todo me puede salir bien, ¿cierto? Cuando pensamos a futuro siempre en el peor panorama, en lo peor que pueda pasar, no, pensemos en lo mejor que pueda pasar, ¿cierto? De manera optimista. Entonces, transitar y gestionar esos pensamientos creo que es la clave acá. Bueno, y tú acabas de decir la palabra clave también, la otra palabra clave, y es optimismo. Para poder cambiar todos estos pensamientos nefastos necesitamos entrar en un nuevo camino de optimismo, porque definitivamente cuando empezamos a ver cada situación por los distintos dados las distintas caras del dado, pues se nos abre un mundo de posibilidades y ya no nos encasillamos y nos atrancamos en un solo pensamiento, y trágico además. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrenarnos en empezar a ser optimistas, independiente de la situación que nos esté sucediendo en ese momento? A veces estamos encapsulados, Claudia, en situaciones o en experiencias y las empezamos a ver como ese gran problema que no nos permite avanzar. Yo pienso que lo más importante entonces para ir entrenando ese optimismo es reconocer hoy cuál es mi situación, hoy cuál es mi problema, hoy cuál es mi condición, qué es lo que no me permite avanzar o qué es lo que no me permite fluir en eso que quiero, ¿cierto? Entonces, reconocer cuál es el problema. Eso es lo primero que nosotros creo deberíamos, porque cuando tú sabes dónde estás parada, pues finalmente vas a vislumbrar más fácil pues ese camino que tienes que recorrer. Practicar la gratitud. Cuando nosotros agradecemos todas esas cosas que recibimos, todas esas bondades, todas esas cosas materiales, todas las personas que nos rodean, ¿cierto? Agradecemos las experiencias que podemos vivir en nuestro día a día, sean agradables o no agradables, porque eso también es importante, agradecer por esas cosas que a veces no son tan buenas que nos suceden en nuestro camino, pero eso nos permite ver que estamos llenos de cosas maravillosas. Entonces ahí vamos a ejercitar de manera poderosísima pues ese optimismo. Lo otro es darle lugar a la desilusión. O sea, es entender que a veces nos tenemos que sentir, exacto, que tenemos que sentirnos tristes, que tenemos que sentir rabia, que las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos que sean. Salieron de otro modo. Exactamente. Entonces, definitivamente darnos ese permiso, entenderlo, transitarlo, fue esta situación, pero puede ser distinto, o voy a hacer que sea distinto, voy a construir cosas diferentes, pues para que definitivamente logremos eso que queremos. Y es allí donde podemos visualizar
que las cosas pueden salir bien. Y era lo que les decía hace un momento, no pensar o ver siempre en el peor escenario, en lo peor que pueda pasar, no, en lo mejor que pueda pasar y visualizarlo de esa manera. Y es poderosísimo y desde la programación neurolingüística es una práctica bien interesante, la visualización. Piensa en eso que quieres lograr, en cómo lo quieres lograr, en qué va a pasar en esta relación o en esta conversación o en este proyecto y yo lo visualizo y me voy yendo como en ese paso a paso y estoy segura que va a ser distinto y me va a sentir mucho más optimista y con una buena energía para que las cosas se den, ¿cierto? Ese diálogo contigo, esa comunicación interna, ¿cierto? Es súper valioso también felicitarnos, a veces reconocernos. nos damos muy duro, reconocernos, esas habilidades, todos esos talentos que tenemos, esas buenas obras que hacemos que a veces ni pasan desapercibidas. Exacto, pasan desapercibidas. Elogiarnos, ¿cierto? Entonces esa comunicación con nosotros mismos también nos permite ir fortaleciendo ese músculo del optimismo para que cada día pues avancemos más, ¿cierto? Las cosas no son perfectas, como decías hace un momento, nos vamos a encontrar siempre con situaciones no agradables, sin embargo, esa actitud que nosotros presentemos frente a esas diferentes situaciones, pues va a ser mucho más enriquecedor para nosotros. Y esta me encanta y creo que es mi top 1 y la practico y cuando estaba haciendo pues como la lectura del tema y preparándolo dije, no, definitivamente esta es ganadorcísima y todo nos llega en el momento que es. Enfócate y concéntrate en lo que tú puedes controlar. Sí. Hay cosas en nuestro mundo, en nuestro exterior que no podemos controlar, que no tenemos la capacidad y muchas veces nos estresamos, nos dejamos agobiar, como dices, por esas situaciones que no tenemos el control. Enfócate en aquellas que tú puedes controlar. Realízalas con amor, con entrega, con dedicación, con responsabilidad, con optimismo, por supuesto. Y aquellas que tú no puedes controlar, déjalas pasar. Y entiéndelo de esa manera. No todo lo puedes controlar. Así es que creo que 7 formas de ejercitar ese optimismo que sé que nos van a agregar muchísimo valor para que empecemos a ver el vaso de una forma diferente. Exacto. El vaso lo vamos entonces a empezar a ver medio lleno. Medio lleno. Ya nos vamos a olvidar de que vemos el vaso medio vacío. Y hay otra cosa fundamental que me parece súper resaltar en este momento, ya terminando con este tema tan maravilloso, y es el tema de nuestra salud mental y física. Cuando estamos en ese maremoto de pensamientos negativos, nefastos, trágicos en nuestra mente y que nos estamos pensando siempre en lo peor, pues al estresarnos nos vamos a enfermar. Y está demostrado que practicar o entrenar el optimismo, como Paula nos acaba de decir, nos va a generar beneficios para nuestra salud. Van a disminuir las enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad, de depresión, van a disminuir las enfermedades cardiovasculares, sufrir de la presión, a tener derrames cerebrales, sufrir del corazón. Entonces creería yo que esto es un punto importante para que todos ustedes viajeros y todos nosotros empecemos a practicar desde ya este optimismo. Así que muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en este capítulo y nos vemos dentro de 8 días. Ya sabemos que todos los miércoles 6 de la tarde por nuestras redes sociales @okdigitalpereira oficial en YouTube, Instagram y Facebook.